Las revueltas trastocan Cuba, las fuerzas armadas revolucionarias se empiezan a movilizar, las máquinas de propaganda se ponen en marcha. Cuba es la potencia militar caribeña por antonomasia. Cuba derrotó a los anglosajones sudafricanos en la mayor batalla moderna de la historia de África, Cuito Cuannavale. Cuba tiene intensas relaciones con Corea del Norte. Por todo eso, en la mente de los políticos de América, Joe Biden, Nicolás Maduro o Díaz-Canel, surgen las mismas grandes preguntas. ¿En qué estado se encuentra el ejército cubano? ¿Sigue siendo esa excelente máquina de guerra que era hace 20 años? ¿Cuál es su doctrina militar? ¿Cómo planean combatir? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo que además está de plena actualidad. Así que, comencemos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se enfrentan a dos grandes y un pequeño desafío militar. Los dos grandes objetivos son evitar una invasión estadounidense y derrotar a cualquier movimiento rebelde, esté apoyado o no por Washington. Ambos objetivos se resumen en la clásica misión de la defensa territorial del Estado. El objetivo pequeño, por su parte, es sostener las operaciones militares y de inteligencia sobre Venezuela y los pequeños estados caribeños. De hecho, todo el Caribe debería estar preocupado por lo que pueda suceder si el régimen cubano entra en una dinámica de lucha por la supervivencia. La auténtica amenaza es que Cuba entre en una dinámica de supervivencia. ¿Por qué se podría sentir amenazado el régimen cubano? Pues por la única potencia natural de la zona que puede hacerle frente, es decir, Estados Unidos. Los únicos que cuentan con fuerzas anfibias capaces de desembarcar ahí, o los únicos que cuentan con recursos como para armar una insurgencia potente dentro del país. Ahora bien, el riesgo en este caso sería que los cubanos decidieran empezar a crear inestabilidad en el Caribe e intentar posicionar a gobiernos favorables a ellos, y en ese sentido pues la situación podría volverse tremendamente complicada. Pero en el ejército cubano encontramos tres fuentes de influencia. En primer lugar, Fidel Castro y su experiencia militar durante la Revolución Cubana. En segundo lugar, la influencia doctrinal y de equipamiento soviética. Y en tercer lugar, las complicadas condiciones geográficas y económicas de la isla. Estas tres fuentes se mezclan para dar lugar a la apasionante visión de la guerra que tiene Cuba. Y ahora vamos a verlo. Una primera fuente que desciende de aquellas experiencias de Fidel Castro, el Che Guevara, de Raúl Castro durante los tiempos de la guerrilla, es la que tiene que ver con el Ejército Juvenil del Trabajo y las brigadas de producción y defensa. ¿Por qué tienen que ver con Castro? Bueno, pues porque en aquella época de guerrilla en Sierra Maestra fue muy típico que organizara a determinadas personas, a determinados grupos de, vamos a decirlo así, civiles, que se encargaban de conseguir cosas económicas, construir infraestructuras, este tipo de ideas. Esta idea, a su vez, unida a esa necesidad de que toda Cuba, digamos, haga la guerra, llegado el caso, frente a Estados Unidos, pues llevan a que se constituyan este tipo de unidades populares que llevan a cabo este tipo de trabajos. Los estudiantes de la Universidad Agraria de La Habana, Fructuoso Rodríguez Pérez, fueron los protagonistas de la actividad que contribuye a fortalecer a la capacitación de estos jóvenes que son reservalistas de nuestra sociedad. Una última influencia de Fidel es el de las milicias de tropas territoriales, una organización que tiene numerosos milicianos en cada distrito del país. En situaciones de emergencia, las autoridades civiles incluso tienen competencia para crear milicias territoriales ad hoc. En realidad, todo el servicio militar obligatorio, los reservistas, las milicias y hasta la economía de guerra están ideadas bajo la idea de los ejércitos populares o de la nación en armas, en la que todos los esfuerzos del pueblo se encauzan para la guerra, una idea típica de los regímenes comunistas durante la Guerra Fría. ¿Cómo es posible que los cubanos derrotaran a los sudafricanos en la batalla de Cuito Cuannavale? ¿Cómo es posible que los cubanos combatieran también? Bueno, pues esto tiene que ver mucho con la doctrina soviética aplicada de manera sistemática y con tropas que han sido adiestradas una y otra vez en los mismos procedimientos. Los cubanos eran tropas que eran muy metódicas y muy buenas en ese sentido. Además, la doctrina soviética yo creo que puede haber influido en el tema del uso de blindados y en el tema de la artillería. Pensad que Cuba no era un lugar apto para blindados, siempre ha sido una isla en la que lo que ha predominado era la infantería, pero sin embargo, desde la llegada de la Unión Soviética, pues el empleo de blindados y sobre todo yo destacaría incluso por encima de los blindados de la artillería se ha disparado. Luego vamos a hablar de la artillería, pero ya sabéis que esta es la reina del campo de batalla y es algo en lo que los soviéticos hacían muchísimo énfasis.
En cuanto al equipamiento de origen soviético, podemos decir que todo él tiene al menos 30 años de antigüedad, llegando a cerca de 75 años algunos de los materiales más obsoletos. La Fuerza Aérea de Cuba está en un estado lamentable. Su espina dorsal siguen siendo los MiG-23ML, un avión que era correcto hace 40 años, pero que hoy está muy superado, lo mismo que sucede con los MiG-29. Estos aparatos pueden ser útiles para bombardear a grupos rebeldes y enfrentarse a las pequeñas fuerzas aéreas caribeñas, pero poco más. Desde luego no ejercen ninguna disuasión ante Estados Unidos. En general, la Fuerza Aérea tiene material desfasado, mal mantenido y pilotos que han tenido muy pocas horas de vuelo. La Armada cubana hoy por hoy es una armada que no llega casi ni a defensa costera. Es una armada para operar en el mar territorial, controlarlo con tractores no estatales y punto. Sí que es cierto que cuentan con la defensa costera, que esta sí ya cuenta con determinados misiles antibúnkeres que son peligrosos, por así decirlo, bastante potentes, pero de otro lado lo que vamos a encontrar son sobre todo buques para estar relativamente cerca de la costa, que eso sí están bastante artillados y pueden servir sobre todo para apoyar en operaciones de desembarco y en operaciones que lleva a cabo el ejército por tierra mientras la armada abre fuego desde el mar esencialmente. En este sentido se han armado de manera improvisada muchos buques, ¿no? Se coge un buque que es de transporte o lo que sea y se le colocan unos cañones antiaéreos, unos lanzacohetes para que pueda abrir fuego desde un punto cercano a la costa nuevamente. Con todo, es cierto que la Armada cubana puede llegar a tener ese papel de proyección en el Caribe y en ese sentido pues seguramente los cubanos, llegado el caso y como ya demostraron, pues son capaces de poner en marcha un tren logístico importante en esa zona caribeña básicamente. En cuanto al ejército de Cuba, padece el fenómeno que yo he llamado fuerza superpesada en algunos artículos para la revista Ejércitos. Se trata de ejércitos generalmente asociados al bloque soviético, que recibieron en forma de ayudas muchos más blindados de lo habitual, de tal forma que estos pesados vehículos obligan a gastar mucho dinero y personal en mantenerlos, a la vez que condicionan las tácticas y la doctrina. El único motivo de que Cuba tenga una fuerza corazonada tan grande, con su PIB nunca se lo hubiera podido permitir, es aquellas ayudas casi gratuitas de la Unión Soviética, ¿no? Gracias a eso tienen bastantes tanques. ¿Y por qué los mantienen? A ver, pensad que un tanque es una cosa que tiene un coste de oportunidad elevado, es decir, en un ambiente tropical como el de Cuba tengo que tener a un grupo de soldados constantemente en el tanque, haciendo comprobaciones, mirando el aceite sobre todo, comprobando el motor, las ópticas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si yo no tuviera esos tanques, ese personal podría estar practicando, serían soldados útiles, mientras que de esta manera solo están llevando a cabo tareas de mantenimiento y los tanques no se pueden sacar tanto, ¿no? Cuba invierte mucho en mantenerla y Cuba, por tanto, se ve que espera de alguna manera llegar a emplearlos, llegado el caso, y los considera una herramienta muy útil. Imagino que incluso en el combate en jungla, incluso en el combate en urbano, pues este tipo de blindados pueden marcar la diferencia sin ninguna duda. El tanque más avanzado de Cuba es el venerable T-62M, que se combina con otros blindados como el T-55 y el T-3485. El T-62M tiene un potente cañón de 115 milímetros y un blindaje aceptable que le hacen útil en posiciones de emboscada que aprovechen la vegetación de la isla. Un problema que seguramente es recurrente es el de la motorización. El clima caribeño y cubano es húmedo, salino y caluroso, condiciones que los motores soviéticos, cuyos aceites se tienden a sobrecalentar a partir de 29-30 grados, llevan muy mal. Lo suyo sería tener un diseño tropicalizado, adaptado a estas condiciones, pero al parecer no es el caso. Doctrina soviética, el papel de la artillería. Si vemos lo que se ha fabricado en Cuba en los últimos 40 años, vamos a ver que de todas las piezas de equipamiento posibles, la inmensa mayoría han sido piezas de artillería. Es decir, tenían un tanque que estaba obsoleto, pero en vez de darlo de baja, lo cogían, lo modificaban mucho y dejaba de ser un tanque y se convertía en una pieza de artillería autopropulsada. Así encontramos tanques como el T-34, el T-55, determinados camiones modificados, todos ellos al final para llevar morteros o cañones. Ahí tenemos, por ejemplo, la saga de vehículos Júpiter, ¿no? De nuevo, diseñada en Cuba. Estas armas nos indican esa importancia en la reina del campo de batalla, la artillería, y de ahí el énfasis que han puesto en este tipo de armas, que sin duda serían muy útiles en el combate propio de una orografía como la cubana, y desde luego para enfrentarte a un posible invasor también serían armas muy importantes, lógicamente. Aquí, por ejemplo, en esta imagen os he puesto un BRDM-2, que era un vehículo de reconocimiento soviético, combinado porque lo han modificado ellos para llevar un mortero pesado modelo 1938 también soviético.
En cuanto a la defensa aérea, podemos decir que se repite el patrón de la Fuerza Aérea. Falta de repuestos, comunicaciones y radares de electrónica anticuada y vulnerable, misiles caducados. Con todo, estos sistemas sirven para impedir que avionetas o grupos rebeldes empleen el espacio aéreo para mover tropas y suministros. Y dicho todo esto, nos queda el tercer factor de influencia, el bloqueo económico y la geografía. Cuba ahora mismo tiene que mantener una política caribeña, como siempre lo ha hecho por otra parte a lo largo de la historia. Ellos tienen que tener capacidad, llegado el caso, para influir en esa región. Y frente a esto siempre está el riesgo de las sanciones económicas estadounidenses, incluso de un bloqueo, de una acción por parte de la Armada de Estados Unidos. Estos son riesgos que tiene que ponderar siempre la política cubana. ¿Cuáles son otros dos elementos relevantes? En primer lugar, Venezuela. Recordemos que hay una intervención cubana bastante importante en Venezuela y por tanto es importante que puedan mantener las líneas de comunicación y las operaciones encubiertas allí. Y en segundo lugar, recordad que Cuba mantiene determinados lazos con regímenes de lugares como Angola o Corea del Norte con los que comercia, ¿no? Recordad que se interceptó un buque con determinadas piezas y equipamientos para cazas MiG, si no recuerdo mal, que estaban compartiendo Corea del Norte y Cuba. En cuanto a la geografía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias dividen el país en tres regiones militares: central, occidental y oriental. Los planificadores militares se enfrentan a un grave dilema. La forma de la isla y la situación de las dos ciudades principales, La Habana y Santiago de Cuba, se ubican en los extremos de la isla. Esto ha provocado que la planificación operacional esté en gran medida en manos de las regiones militares y no del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es decir, que a nivel más que operacional, quizás táctico, pero puede que también operacional, se le da mucha autonomía al jefe del ejército oriental, al jefe del ejército occidental. ¿Por qué? Porque la isla tiene una orografía que es fácil de cortar. Es relativamente sencillo que las operaciones de interdicción aérea estadounidenses o una posible guerrilla te corten la isla, porque tiene esa forma tan alargadita, ¿verdad? Ante esta situación, ¿tú qué quieres? ¿Que dependan todos del Estado Mayor Central en la ciudad X? No. Lo que quiero es que el ejército oriental pueda actuar por sí solo, ¿no? De ahí esa autonomía que tienen esos mandos y el peso político que por tanto también ostentan, claro. A partir de ahí cabe decir que es que, claro, esa forma de Cuba es muy mala porque es como si siempre estuvieras casi operando en líneas exteriores. Tienes una geometría que te desfavorece completamente. Más aún, de nuevo, teniendo en cuenta que Santiago de Cuba y La Habana están respectivamente en cada uno de los extremos. En realidad, el ejército cubano cuenta con una división acorazada, dotada de 3 brigadas de tanques, y 2 brigadas mecanizadas, con una mezcla de tanques y blindados de combate. Estas fuerzas, que totalizan 5 brigadas, son el puño acorazado que La Habana emplearía para realizar contraataques de entidad, aunque nuevamente lo más probable es que solo haya algunos batallones operativos. A partir de ahí disponen de algunas brigadas de infantería ligera, paracaidistas, algunos regimientos de comandos y defensa aérea. Ahora bien, si combinamos esas lecciones de las guerrillas de tiempos de Fidel Castro con la pobreza económica de Cuba, nos daremos cuenta de que hay una opción relativamente natural a la que poner énfasis para sus fuerzas armadas. ¿Cuál es? La infantería ligera, casi la milicia, ese soldado que ha tenido un entrenamiento muy básico, pero que por lo menos sabe tirar bien, ha tenido unos cuantos meses en los que ha estado tirando, ha conocido tácticas básicas de infantería, y en ese sentido podemos ver que los cubanos han hecho mucho énfasis en este tipo de unidades que los ingleses quizás hubieran llamado territorials, ¿no? Este tipo de fuerzas no muy entrenadas, diseñadas para defender su territorio, un territorio relativamente delimitado, con una serie de tácticas básicas, pero que sin embargo en operaciones de emboscada, en operaciones de golpes de mano, en determinadas acciones, puede ser bastante eficaz y puede dar muchos dolores de cabeza a un ejército muy superior. En definitiva, si Estados Unidos decidiera invadir la isla, su victoria militar sería incontestable, pero es muy probable que los cubanos se volvieran a unir en torno al sentimiento antiestadounidense, y es previsible la aparición de guerrillas, y todo esto por no hablar de la discordia que generaría en toda Iberoamérica. Con todo, hay un sector de la población cubana, y especialmente de los exiliados, que podría estar dispuesta a proporcionar los cuadros para un nuevo gobierno cubano apoyado desde Washington. Por tanto, el ejército cubano tiene un papel disuasorio inexistente. El poder disuasorio real
reside en todo caso en las múltiples milicias que podrían orquestar una guerrilla, así como en las consecuencias internacionales que podría tener para Estados Unidos una intervención de ese tipo. Y un último aspecto que yo destacaría es que para Cuba es muy importante poder llevar a cabo operaciones encubiertas en Sudamérica, en el Caribe, en Centroamérica. Tienen que tener capacidad en ese sentido de proyección, es decir, yo tengo que poder enviar unos agentes, tengo que poder enviar unos Kalashnikovs, tengo que poder enviar unas bazucas, tengo que poder enviar algo de dinero en metálico, es decir, todo lo necesario para organizar guerrillas, grupos insurgentes, grupos terroristas, todo este tipo de cosas con el objeto de apoyar la política exterior que determine La Habana, naturalmente. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado muy interesante. Si queréis de nuevo disfrutar de este tipo de análisis, no olvidéis apoyarme en Patreon o suscribiros a Political Room, que tendréis artículos y seminarios digitales que no vais a encontrar en ningún otro lugar. Y nada, como siempre, suscribiros al canal del Ejército de Tierra. Espero vuestros comentarios sobre lo que he apuntado en este vídeo. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.